la gente puede llegar a extremos de abuso y de desconsideración, porque vivimos en un mundo caído en pecado, en un mundo que desgraciadamente se deleita en hacer mal. Esa es la causa por la que nosotros muchas veces vivimos desconfiados. Y esa desconfianza se ha llevado a todos los niveles. De hecho, la Escritura dice, maldito el que confía en el hombre. Porque vivimos rodeados del mal, del pecado. Y a veces nos llevamos sorpresas sumamente desagradables. Y esto para Dios no es algo extraño. Sin embargo, si alguno quiere vivir una vida con deleite, amarla y deleitarse, vivir bien, Dios le da un consejo. Ese consejo es, haz el bien. Escuchen la palabra de Dios. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Esta palabra nos debe. Ustedes saben que mi esposa no está aquí, gracias a Abigail, porque yo me serví el agua, pero estoy tan desenfocado sin ella que la dejé ahí. Así que gracias. La Biblia es un libro de historias. Y nosotros encontramos aquí historias que nos hacen entender a Dios, pero también nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. La Biblia habla de la naturaleza de Dios, pero la naturaleza del hombre. Y la palabra de Dios nos explica muchas cosas de esta vida que de otra manera no las pudiéramos entender. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña desde el principio es que el pecado entró a este mundo. Y ese pecado no solo entró a este mundo, sino que, oiga ahora como lo digo con cuidado, está presente en nuestros propios corazones. Cuando David habló de la concepción en el Salmo 51, oigan cómo él dice, en pecado me concibió mi madre. Y no es que el acto de intimidad matrimonial es pecado. No, todo lo contrario. Si usted viniera a la reunión de parejas próximamente va a oír que es sagrado. Pero en el contexto del matrimonio. Ahora, lo que David quiso decir es que desde que se formó en el vientre de su mamá ese huevo, ahí venía un ser inclinado al pecado. Y esa es la causa por la que los niños desde pequeños comienzan a tener manifestaciones de inclinación al pecado. Son egoístas, quieren que la atención esté solamente sobre ellos, hablan mentira desde que pueden hablar, son iracundos. Y a veces usted pregunta, ¿y quién le enseñó eso a mis hijos? No, yo lo trajeron de fábrica, pero tenga cuidado porque fue usted que le pasó el pecado al concebir bajo su obra. En el libro de Génesis incluso se nos cuenta de que había una familia, la familia de Adán, y dos de sus hijos, Caín y Abel, habían sido instruidos en adorar a Dios. En otras palabras, es como si no había iglesia como hay ahora, pero es como si ellos vinieran a la iglesia. Y fueron enseñados que Dios debía ser adorado con el fruto de lo que uno tiene. Y así uno trajo de los frutos del campo y otro trajo animales. Abel trajo de lo mejor de sus animales, pero Caín trajo algo, no de lo mejor. Y cuando Dios reconoció a Abel, Caín se disgustó de que a su hermano lo reconocieran y a él no. Cosa rara porque nosotros ya no somos así. Nadie quiere que lo reconozcan y lo alaben. Pero él sí lo quería y se sintió mal con su hermano. Y es interesante lo que Dios le dice.
cuando él lo ve enojado con el hermano. Oigan las palabras de Dios. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Todo eso porque Dios reconoció al hermano y a él no. Pero Dios quiere que él lo piense. Dios lo sabe, pero él quiere que él piense y responda a eso. Y le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y escucha esta frase. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Otra vez, el pecado está a la puerta. ¿Sabe lo que significa la puerta? Que cuando usted abre la puerta, ¿quién se encuentra ahí? A don pecado. Parado ahí. Y oigan cómo dice que está. Está allí al acecho y ansioso por controlarte. En el día de ayer, uno de mis hijos salió al porche trasero de la casa que le falta una parte de screen, porque está en proceso eso. La cosa es que salió rápido y entró mucho más rápido y tiró la puerta detrás de él. ¿Qué pasó? Dice, hay un animal grande ahí afuera. Entonces, como ustedes saben que hay cocodrilos atrás, yo dije, bueno, ya se metió el cocodrilo. No, era un ave, parece un búho, obviamente era un búho. Era un búho, me confirma mi hija. Ahora, él se llevó ese espanto cuando vio ese búho ahí delante de él. Pues la escritura dice, mira, en tu vida el pecado, no un búho, ni un cocodrilo, el pecado, que es la causa de todos los males, está a la puerta, al acecho. No para asustarte, sino dice aquí, para controlarte. Por eso es que usted ve que hay personas que se meten en un curso de pecado y no pueden dejarlo. Y el pecado los domina y el pecado destruye y ellos no pueden salir de ahí. Porque nadie puede librarse del pecado, solo Dios y una persona bajo el poder y la ayuda de Dios. Solamente. En ese sentido, permítame compartirles cómo podemos en una vida donde el pecado está a la puerta, al acecho por controlarme, yo poder vivir feliz, tranquilo y disfrutar de esta vida. ¿Cómo puedo yo vivir de tal manera que la vida no sea un hastío y un pesar? Vimos el control de los pensamientos hace un par de semanas. La semana pasada el control de la lengua y hoy nuestros hechos, apartándonos del mal y haciendo el bien. ¿Usted quiere disfrutar de esta vida? Apártese del mal y haga el bien. Ese es el consejo de Dios. Y yo quisiera probarlo hoy. En primer lugar, presentarles que, algo que ustedes saben, pero la presencia del mal. A veces nosotros tendemos a querer tapar el sol con un dedo y no ver ciertas cosas. Y eso es como una negación. No. Nosotros vivimos en un mundo caído donde el mal está presente y oiga la mala noticia y va a ir creciendo, va a ir aumentando, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, que es un problema que tenemos que enfrentar y finalmente una propuesta. ¿Cómo podemos enfrentar el mal en estos días? Primero veamos la presencia del mal. Como dije, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Nosotros hallamos en las Escrituras que es un libro que entre las cosas que nos revela rebelión. Rebelión. Y es que usted tiene que admitir que en el corazón de nosotros hay una tendencia a la rebelión. Si ahora mismo yo le dijera a usted, me atreviera a decirle, no se mueva, usted va a ver que van a pasar unos segundos y ya usted siente como una cosquilla. Usted se tiene que mover. Porque no resistimos estar bajo esa condición. Tenemos una tendencia a la rebelión. Bueno, pues la Biblia dice que el primero que se rebeló contra Dios fue el diablo. Un ángel se rebeló contra Dios y con él otros ángeles que vinieron a ser demonios. Esa es la historia bíblica. Pero además de eso, Génesis nos comienza a contar de cómo ese diablo vino y le propuso algo a la mujer y la mujer se rebeló, Adán se rebeló contra Dios y a partir de ahí ellos pasaron esa tendencia a toda la descendencia de la humanidad. Por eso usted se da cuenta de que la gente como quiera se queja. Si le dan, se queja y si no le dan también.
Porque el asunto no es lo que pasa, es que hay que quejarse. A medida que la población mundial sigue creciendo, obviamente aumentan las quejas. No hay una ciudad del mundo donde no haya quejas. No hay un país donde no haya quejas. Donde quiera hay un corazón amargado. No voy a decir el nombre, pero hay un país ahí en Centroamérica donde el presidente está haciendo cosas impresionantes. Muy decente, muy avanzado, muy bonito, muy ordenado, pero algunos están protestando. ¿Quiénes se quejan? Oh, fíjese, la familia de los delincuentes que están presos. Y hacen marcha y le dicen, y es un abuso y una dictadura. ¿Pero por qué? Porque ya los delincuentes no le hacen la vida tan fácil, porque antes hacían desorden para que ellos vivieran del cuento. Como quiera la gente se queja. Y eso pasa también en la iglesia. Eso pasa aún en nuestra casa, no sé en la suya. Para los muchachos usted le da una comida, ellos quieren otra. Usted le hace aquello, entonces ahí ahora no, es aquella. Algunas casas, les repito, yo sé que aquí eso no pasa, pero en algunas casas es así. Hay una tendencia creciente a ese mal. Ahora, Génesis nos dice qué pasó en un momento. Dice que Dios miró y el corazón del hombre era el mal y los pensamientos del hombre era hacia el mal. Y dice la Biblia que a Dios se le partió el corazón. Y ahí entra el diluvio. Y el diluvio hace que borre todo, porque Dios no es insensible al mal, a la anarquía. Posteriormente encontramos en la revelación divina que el hombre comienza a edificar la llamada Torre de Babel a fin de adorar y hacerse para sí una gloria. Y Dios también lo destruyó. Porque la tendencia del hombre es él sustituir a Dios en su maldad. Y él decidir lo que solo le toca decidir a Dios. Y Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el hombre de repente dice, ¿quién ha dicho eso? No, el matrimonio puede ser de esta manera. Y la Biblia dice una cosa y el hombre se levanta a decir otra cosa para protestar. Y eso es parte de la maldad en que nosotros vivimos. Al final del tiempo la Biblia también nos dice que Satanás aún tomará más control. Hermanos, y ese inicuo, ese hombre de pecado va a venir y las cosas se van a poner mucho peor y habrá mayor persecución para la iglesia. Hay un problema del mal que nosotros no podemos negar y yo no voy a abundar más en el asunto. Pero aquí hay un problema a enfrentar. Cuando les decía ayer que de repente uno de mis hijos encontró esa ave ahí atrás en el patio, él lo podía resolver cerrando la puerta y no volver a salir por ahí. El asunto es que, oiga ahora, el pecado está a la puerta. Y usted tiene que pasar por la puerta. Es inevitable. Usted todos los días tiene que salir a trabajar. Usted todos los días tiene que lidiar con ciertas personas. Usted cada vez que llega a su casa, ve al vecino. Yo no sé si tiene problema con él, pero ahí lo ve. Y el vecino lo ve a usted. Y en ese sentido, la confrontación, el encuentro con el pecado es inevitable. Aquí hay una batalla que tenemos que lidiar y por eso el texto dice, apártese del mal. ¿Por qué? Porque el mal nos va a venir al encuentro. Oiga bien, de una manera u otra en este mundo, el mal nos va a venir al encuentro. ¿Y qué debemos hacer? Dice Dios, apártese del mal y haga el bien. Y usted cuando esté consciente de esto, yo espero que usted sea capaz de discernir y decir, este es el mal. Este es el mal y de ahí me tengo yo que apartar. Porque a nombre de la justicia y a nombre de hacer o devolver lo que me hicieron, uno comete muchos errores. Ver el mal y apartarse. La idea es que nosotros tenemos que salir por esa puerta y vivir conscientes de que hay mal en este mundo, en mi propio corazón, y yo debo cuidarme, porque si yo no me cuido del mal, entonces yo puedo terminar en cualquier cosa. Es interesante cuando salió lo del COVID. Ustedes saben que a mí me dio COVID, estuve a punto de morir. Pero cuando sale lo del COVID, estaban hablando que en los aviones, entonces, ¿cómo se hace? Porque en los aviones uno está ahí, la gente está cerrado tantas horas. Bueno, me toca ir de Chicago a Los Ángeles. Y es un vuelo de casi 4 horas. Y cuando ya yo entro a mi avión con mi doble máscara, esperando salir de ahí victorioso sin el COVID, sorpresa,
Se me sienta un pasajero ahí, chino. Y no estoy en contra de los chinos, le estoy diciendo lo que me pasó. ¿Verdad? Ahora eso no es todo. Comenzó a toser el chino. Y el chino no tenía máscara. Y aunque yo tenía doble máscara, ya yo no podía moverme, el avión estaba lleno. Ok, ¿qué me hizo a mí? Bueno, yo iba en oración, yo iba en súplica, yo iba rogando, no sabía qué decir, si protestar o qué, pero ¿a quién le protesto? Ok, mira ahora dónde está el asunto. Yo tuve que enfrentar el drama, tuve que enfrentar la situación, y ustedes y yo tenemos que entender algo, más que el COVID y cualquier otra enfermedad, estamos rodeados de mal por causa del pecado y tenemos que andar a la defensiva. Tenemos que estar atentos, porque cuando menos se lo imagina, usted va a ser tentado y tentada por el mal. Oiga como lo puso el predicador Carlos Spurgeon. O eres vencido por el mal, o tú mismo debes vencer el mal. Una de las dos. No puedes dejar solo al mal. El mal no te dejará solo. Debes luchar y en la batalla debes vencer o ser vencido. Ahora, ¿qué es lo más fácil? Dar rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestra ira. Y por eso es que hay personas que vanamente dicen, no, yo siempre digo la verdad. Yo a la gente le digo lo que le tengo que decir porque yo no soy hipócrita. Tenga cuidado, eso puede ser sencillamente ira y pecado, porque dice la palabra de Dios que el necio dice lo que piensa sin pensarlo. No se controla, eso es necedad. El hombre sabio controla sus palabras. Ahora bien, Pablo lo pone de esta manera, escúchelo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En otras palabras, ustedes y yo vivimos en una lucha. Y ustedes y yo estamos ahora en la casa de Dios, exponiendo aquí la palabra de Dios y oyéndola. Y óigame bien, antes de que usted salga de este lugar, usted va a ver esa lucha con pensamientos locos que le vienen de su propia mente. Y cuando salga por esa puerta, va a comenzar a pensar cosas que no debería estar pensando. Y va a haber personas vestidas de una manera distinta como usted se viste y su corazón va a llevarlo a condenarlo. O va a haber personas con un corte de pelo o sin pelo y usted también va a hablar de eso. Porque es la tendencia del corazón nuestro. Y si vas allá a comer y ponemos 2 filas de comida, usted dice, alguien le dice, por favor, póngase en esta. Y dice, ¿y por qué no en aquella? Y de repente usted pasa por esta fila y come y ve que hay arroz blanco y mira para allá y ve un arroz que tiene frijoles o habichuelas y dice, oye, ¿por qué no me dieron de eso? Es el corazón nuestro. Nuestra tendencia es esta. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque estamos rodeados del mal y eso nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a la incredulidad, nos va a llevar a dudar de Dios. Usted puede que esté pasando por una situación y dice, oye, pero ¿por qué Dios me trata así? ¿Y por qué a mí, a aquel no? ¿Y por qué estamos pasando por esto? ¿Acaso no hemos sido fieles? Estamos rodeados del mal, señores. Y tenemos que entenderlo, aceptarlo y prepararnos para eso. Pablo lo dice de otra manera en Efesios. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Mire, el diablo es real. Oh, pastor, ¿y por qué Dios no acaba de destruir ese diablo ya y salimos de eso? Yo no sé. Pero mientras tanto es real. Hay cosas que solo sabe Dios. Pero no le quepa duda de la maldad del diablo cuando mire la maldad que hay en este mundo. Alguien está promoviendo esa agenda. Vivimos en un mundo quebrantado de pecado. Y he aquí 3 razones para nosotros apartarnos del mal y lidiar esta lucha. ¿Por qué debemos luchar? Y la persona que aborrece su vida y que finalmente se quita la vida es porque no quiere seguir luchando en esta vida. Pero tenemos que luchar contra el mal. Primero, debemos luchar contra el mal porque es un enemigo real que nos va a perseguir. No importa si usted le tiene miedo o no le tiene miedo, pero es un enemigo real que le va a perseguir.
Y los malos pensamientos también son parte de ese mal. Hermanos, nosotros a veces desarrollamos una cadena de malos pensamientos que nos hunden en la depresión. Y todo ha estado en la mente de nosotros. Yo sé que es una cosa jocosa que parece extraño, pero yo creo que ilustra el punto. Este hombre se le dañó su vehículo. Y cuando el vehículo se ha dañado, eran ya casi la medianoche, se da cuenta de que no tiene con qué levantarlo de la goma, pero alcanza a ver una luz allá y dice, déjame ir donde esa persona, a ver si esa persona, efectivamente, según va caminando para el lugar, ve la luz, ve que tienen un vehículo incluso parecido al suyo, dice, aquí yo voy a encontrar ayuda. Pero como es casi cerca de la medianoche, yo estoy seguro que cuando yo le toque la puerta, ese hombre me va a decir que por qué yo vengo a esta hora a molestarlo. Además, ese hombre va a desconfiar de mí porque estas no son horas de que le pase a uno esto. Y además de eso, cuando yo llegue ahí, de seguro que él ha tenido un problema con la esposa o a lo mejor es una mujer y quién sabe si hasta me disparan. Yo no sé qué voy a hacer cuando llegue a esa puerta. Bueno, tocó la puerta y tan pronto le abrieron y dice, no me preste nada, quédese con lo suyo. Y ahí se devolvió. Ese es el corazón suyo y el mío. Fabricamos malos pensamientos continuamente. Es que vivimos en eso. Antes de que llegue ya estamos así. Es una lucha y tenemos que enfrentarla. La Biblia nos dice que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y mire cómo dice Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero eso hago. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos propuesto? Miren, le voy a decir algo tan tonto como la dieta. No como más arroz. Claro, hasta que me lo vuelva a encontrar delante. Es una tontería, pero es el corazón nuestro que nos... Usted sabe que le va a hacer daño, usted sabe que no le conviene, pero volvemos y caemos y caemos y caemos. Lo que no queremos hacer, eso hacemos, y eso tiene que ver con el mismo pecado. Seguimos yendo en contra de Dios. En segundo lugar, tenemos que enfrentar la lucha porque esa es la voluntad de Dios y podemos contar con la gracia de Dios. Podemos contar porque Dios quiere que hagamos bien y que nos apartemos del mal. Y Dios lo ve y Dios recompensa al que hace bien. La Biblia está llena una y otra vez de que el que hace bien, Dios lo ve y Dios lo recompensa. Y eso será hasta el día del juicio. En el día del juicio la Biblia dice de que Dios llamará a un grupo y les dirá, entren al gozo de su Señor. Porque estuve desnudo, me vestiste. Estuve hambriento, me diste de comer. Sediento, preso, enfermo, me visitaste. Dios toma nota de nuestras buenas obras porque quiere que en este mundo hagamos bien como la luz brilla en las tinieblas. Sí, hermanos, tenemos que hacer el bien, porque es la voluntad de Dios, apartándonos del mal. No devolver mal por mal, no devolver mal por mal. Y finalmente debemos luchar porque eso nos hará bien. Eso nos va a hacer bien. El hacerle bien a otro da una satisfacción que no la conoce el que no lo ha hecho. Mientras que devolver mal por mal, lo único que hace es añadir a nuestro corazón mayor tormento. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos manda a que hagamos el bien apartándonos del mal. Y finalmente quiero hacerles esto como una proposición, una propuesta. Propóngase en el nombre de Cristo obedecer a Dios apartándose del mal y haciendo el bien. Al final del camino es probable que usted sea llamado como tonto. Es más, yo le voy a decir, a veces usted se va a sentir como tonto. Yo mismo, y le pido perdón a Dios. A veces le digo a mi esposa, yo soy un hombre tonto en esta vida. Porque me engañan. Un hombre tonto porque pienso en hacer el bien. Y a veces me siento yo como un espécimen raro en este mundo. No, yo no soy mejor que ninguno de ustedes. No vayan a pensar eso. Lo que pasa es que yo me he propuesto hacer el bien, apartándome del mal. Déjenme decirles algo, hermanos. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de bien. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie, ni sus enemigos, pudieron acusarlo de una obra mala. Nadie pudo acusarlo de haber hablado mal. Lo que vino fue a dar bien y a dar su propia vida. Y algún incrédulo me va a decir, sí, por eso lo crucificaron. Es verdad. Pero también eso era parte del plan de Dios.
Y ahora en gloria, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando toda persona pase de este mundo, le queda encontrarse con Él en la gloria venidera. Y óigame bien, esta vida se va a acabar. Esta vida va a pasar, y cuando esta vida pase tenemos la eternidad, y aquel que haya obedecido a Dios va a vivir bien aquí y va a vivir bien allá por toda la eternidad. Ahora, los malhechores, los que hacen mal, devuelven mal por mal, ellos nada más son imitadores del mismo diablo. De hecho, hay personas que son tan perversas que devuelven mal a los que le han hecho bien. Y oigan, ¿cuál es la combinación de Dios? Si tu enemigo tiene hambre, su enemigo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ese es el consejo de Dios. Proverbios 25, 21, 22. He aquí algunos consejos para que usted se proponga hacer el bien. En primer lugar, el corazón suyo debe estar dispuesto a someterse a Dios y no a su propio deseo. Déjenme explicarle lo que significa. Mire, el deseo nuestro muchas veces es un deseo como el de los discípulos. ¿Sabe qué fue lo que pasó con los apóstoles? No estoy hablando de José García otra vez. Los apóstoles. El Señor los envió a predicar y en un momento volvieron dóciles, Señor, porque ellos se dieron cuenta que tenían cierto poder. Mira, no nos reciben. ¿Qué te parece si oramos para que caiga fuego del cielo y lo queme? Oye, ¿qué idea? Ahora, ¿saben qué es lo chocante? Que a veces usted y yo pensamos así. Hay personas que nos han hecho cosas que si usted tuviera el poder, usted lo quemara del cielo. O hiciera como aquella familia que abrió la tierra y se fueron derecho al infierno. Y ese sentido de justicia Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Pero mire, Dios es justo. A pesar de que nosotros en algún momento suframos injusticia. Deje a Dios ser juez. Descanse usted en la decisión de Dios. A veces Dios en su justicia hace cosas que uno no entiende y nos duelen mucho. Nos duelen mucho, pero Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé. Entonces encomendemos la carga y el abuso, el maltrato a Dios. Dejemos la venganza a Dios, que es peor que la nuestra. Hay personas que nos hacen daño y usted jamás los vuelve a ver. Usted sufre el daño, pero usted no sabe lo que pasó con esa persona. Usted no sabe cómo la justicia de Dios lo anda persiguiendo. Usted no sabe el tormento en que viven. Usted no vive con ellos, usted no sabe. Pero Dios es justo. Dios es justo. Y ese sentido de justicia que usted tiene en su corazón se lo puso Dios. Él es más justo. Porque Él no tiene el pecado que usted tiene. Por otro lado, cuando yo vaya a responder al mal de este mundo, no debo ser como el mundo. Mi respuesta debe ser conforme a Cristo. Oiga, conforme a Cristo, no conforme al mundo. Eso es ser un discípulo de Cristo, imitar a Cristo y actuar como Cristo. Sí, Él rompió con todos los esquemas. Y usted dirá, pastor, yo no puedo, mi corazón está cargado, me duele mucho. Clame a Dios, porque oiga como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a poder obedecer a Dios y honrar a Dios en esa situación. Solamente mójese los pies, haga el esfuerzo y verá como la obra de Dios viene sobre usted para que haga la voluntad de Dios. ¿A quién debemos mirar cuando recibimos daño? Mire, yo le voy a dar un consejo, a Dios. Mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que cuando una persona tiene en su corazón maldad, de ahí va a salir maldad. Cuando alguien le hable mal, mire mi consejo en el nombre del Señor. Pídale a Dios que bendiga a esa persona, porque esa persona está hablando de la basura que tiene en su corazón y tiene un corazón sucio. Pídale a Dios misericordia por esa persona. Mire a Dios más que los hechos y lo que le están haciendo. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando lo clavaban, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él miró el corazón de ellos. Finalmente, Dios siempre está mirando y Él, al final de cuentas, llevará a cabo su buena voluntad. En el año 1960, como ustedes saben, cuando cayó
Adolfo Hitler, el nazismo. En el año 1960 se produjo uno de los juicios a aquellos asesinos de los campos de concentración. Adolf Eichmann. Ahí está siendo juzgado. Fue hallado en Sudamérica y lo llevaron a juicio. Obviamente fue juzgado por los crímenes que cometió. Las cámaras de gas, cómo torturaba, cómo se deleitaba en hacer el mal. Los fiscales llamaron muchos testigos. Y entre esos testigos llegó un hombre llamado Yael Dinur. Yael Dinur testificó, pero antes de testificar, este hombre vivió una experiencia impresionante. Nos cuenta la historia que cuando él se paró delante de Adolfo y lo miró a los ojos, comenzó a llorar, pero desconsoladamente. Y después de que estaba llorando desconsoladamente, incluso se desvaneció y algunos de los guardias que estaban ahí tuvieron que levantarlo. Él fue entrevistado después de eso y le preguntaron: ¿qué fue lo que te pasó? Y oigan sus palabras: en el campo de concentración yo veía a Adolfo como un monstruo. El solo verlo me daba terror. El solo verlo me estremecía lo más íntimo, porque era una bestia, era un verdugo, era un abusador, asesino de multitud. Pero en ese momento en que lo vi sentado ahí en el juicio y lo vi a los ojos viejo y gastado, me di cuenta de que era un hombre como yo, que no era tal monstruo. Ahora, lo que más me chocó fue que cuando yo lo vi ahí, me vi a mí mismo y me di cuenta de que yo era capaz de hacer lo que él mismo había hecho. Hay malhechores que tú has visto en tu vida y abusadores, ¿verdad? Tú tienes el potencial para hacer exactamente y peor de lo que esas personas han hecho. Porque la Biblia dice que somos todos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, ni a uno. Y tú sabes por qué tú no eres ese perverso abusador o esa abusadora, como una madre que asesinó a todos sus hijos. Tú sabes por qué no. Por la gracia de Dios que te ha librado y te ha preservado. Pero todo el peso para esa maldad está en el corazón de personas como tú y como yo. Por eso Dios dice: tú quieres disfrutar la vida, no dejes que ese mal se te meta aquí. No, ahora mismo, si hay algún pensamiento malo, algún pensamiento de rencor, algún pensamiento de lascivia, lujuria, lo que sea de amargura, humíllate delante de Dios para que la sangre de Cristo te quite ese mal. Porque es el principio solamente de una vida de vergüenza, de una vida de humillación, de una vida de tormento y probablemente de una vida en condenación eterna. Padre Santo, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque en Él tenemos esperanza. Te damos muchas gracias porque Él puede cambiar nuestros corazones. Y porque Él, como un gran ejemplo de bien, puede obrar en nuestro corazón para apartarnos del mal y hacer el bien. Ayúdanos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Y si alguien aquí no te conoce, hoy sea su día de arrepentimiento y fe. Que confiese su pecado, lo vomite delante de ti, te pida perdón. Y que tú le des una vida nueva a partir de este momento. Una vida nueva que va a seguir luchando con el pecado, pero una vida que va a poder vencer. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oh Señor, que este sea un día de arrepentimiento y fe. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén.